Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos una noche más a Momentos con Dios, el grupo de los exalumnos del Colegio Evangélico Mixto La Patria. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite poder iniciar el estudio de otro libro de la Biblia. Anoche iniciamos con Filipenses. Y estamos seguros que va a ser de mucha bendición, primeramente para nosotros, que somos quienes estudiamos para poder dar esta reflexión. Somos los primeros que somos bendecidos porque somos los primeros que recibimos todo el mensaje que Dios tiene en su palabra. Esas palabras que nos dan fortaleza, que nos animan a seguir adelante en el Evangelio. Esas palabras que nos dan fortaleza, que nos dan la seguridad de que todo lo que está en la Biblia es verdad. También estamos seguros que son de mucha bendición para cada una de las personas que escuchan este mensaje glorioso. La palabra de Dios dice que su palabra nos alumbra para que podamos entender todo ese mensaje. Porque recordemos que es la mente de Dios y necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu para poder entenderla. Cada uno de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos en la capacidad de poder entender su palabra, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad. Vamos a esperar un momentito para que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros ex compañeros de colegio, pues puedan empezar a unirse a esta transmisión, se den cuenta y puedan también ellos disfrutar de este glorioso mensaje. Acabamos de terminar la lectura bíblica, acabamos de terminar ese tiempo de oración, que también es de gran bendición para nosotros. Primeramente, porque podemos llegar hasta el trono de la gracia de Dios. Vamos entonces a dar inicio a este precioso tiempo. Vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que Él nos ayude a comprender todo este mensaje, para que Él nos ayude a que quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes y podamos llevarlo a la práctica. Padre amado, gracias te damos infinitamente, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque por medio de ella aprendemos a conocerte, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado solos, no nos has abandonado. Tú nos dejaste a tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y ha hecho morada en cada una de aquellas personas que hemos decidido entregarte nuestra vida, que hemos decidido que tú seas nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial. También te pedimos infinitamente por todas aquellas personas que aún no te conocen, que puedan, Padre Celestial, encontrar en ti la salvación que necesitan, Padre amado. Gracias te damos por Momentos con Dios, por cada una de las personas, Señor, que lo integramos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder llevar ese mensaje que tú quieres que demos, Padre Celestial, que es el mensaje de la salvación. Te agradecemos por todo infinitamente, en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, a los que ya se unieron para esta reflexión bíblica. Agradezco a Dios que pues acabo de venir de un velorio y me dio la oportunidad de estar acompañando allá y salir corriendo
para poder estar aquí a tiempo. Y todavía alcancé a escuchar el amén del tiempo de oración. Vamos a empezar entonces con nuestra reflexión bíblica de Filipenses 1 del 3 al 11. Y allí vemos que en el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Vemos aquí la palabra santos y dice a todos los santos en Cristo Jesús. Esta carta está dirigida a las personas de Filipos, a la iglesia que estaba en Filipos. Y es a la iglesia a la que ellos le llaman santos, pero no son santos porque a ellos se les haya ocurrido decirles así, porque santo significa apartados del pecado para servirle única y exclusivamente a Dios. Y si ellos le llaman santos a la iglesia que está en Filipos, nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, también somos santos apartados del pecado para servirle única y exclusivamente a Dios. Ya no le servimos al pecado, ahora le servimos a Dios. Ahora Él es nuestro Señor. Luego, en el versículo 3, que ya nos corresponde el día de hoy, hay una oración que Pablo hace por los creyentes. Esa es otra palabra también que aparece en la Biblia y que nosotros somos creyentes. ¿Por qué nos llaman creyentes? Porque creemos en el mensaje que Dios nos dejó en su palabra. Nosotros confiamos, hemos puesto toda nuestra confianza de que todo lo que está en la Biblia que Dios ha dicho es verdad. Nosotros no damos lugar a duda, no dudamos de lo que Dios dice. Por eso Pablo llama creyentes, porque lo creemos al 100%. Y empieza Pablo, esta oración me llama mucho la atención, porque él dice que da gracias a Dios. Y las gracias a Dios las da Él siempre. No es solo en determinadas circunstancias que Él le agradece a Dios, sino que le agradece a Dios siempre. Y le agradece por dos cosas en este capítulo. Una cosa por la que le agradece dice, cuando me acuerdo de vosotros. Y la otra dice que él agradece a Dios en todas sus oraciones. Ahora pregunto, ¿nosotros nos acordamos de nuestros hermanos en Cristo? Cuando nosotros nos acordamos de nuestros hermanos en Cristo, ¿le agradecemos a Dios por ellos? Y cuando oramos, cuando tenemos nuestro tiempo de oración personal, ¿oramos por ellos? ¿Le damos gracias a Dios también por ellos? Fíjense que son dos tiempos diferentes. Una es cuando se acuerdan de la iglesia. Pablo daba gracias a Dios cada vez que se recordaba de la iglesia que estaba en Filipos. Y el otro momento en que le agradecía a Dios por ellos era cada vez que Pablo oraba por ellos. Nosotros aquí en Momentos con Dios tomamos un tiempo para orar por nuestros excompañeros de colegio. Oramos también por todos los amigos que están en Momentos con Dios. Hay algunos que no son exalumnos del colegio, pero que de una o de otra forma simpatizan, ya sea con el colegio o con las enseñanzas que se dan en Momentos con Dios. ¿Oramos nosotros por ellos? Tenemos nuestro tiempo de oración.
en el que oramos. Pero, ¿y cuando nos recordamos de momentos con Dios? Cuando nos recordamos de que somos exalumnos del colegio, ¿oramos por todos ellos? ¿Oramos por los alumnos del colegio? No solo en nuestro tiempo de oración, aquí en Momentos con Dios a las 7, sino que oramos con ellos cada vez que nos recordamos del colegio. Cuando vamos, ahorita viene el desfile, nos vamos a recordar de nuestro amado colegio. Vamos a orar por ellos, vamos a darle gracias a Dios. Cuando nos recordemos de ellos, le damos gracias a Dios cuando nos recordamos de nuestras amistades, sean del colegio, especialmente si son de la iglesia. ¿O qué? ¿Cuál es nuestro sentimiento? ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando nos recordamos de las personas que conocemos? Fíjense que es feo cuando a veces hay pleitos entre las personas que se conocen. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que debemos recordarnos con gratitud a Dios por ellos. Y lo estamos aprendiendo ahora. Y si no lo sabíamos, como lo estamos aprendiendo de aquí en adelante, debemos procurar ponerlo en práctica. Y cuando Pablo se acordaba de ellos y oraba por ellos, dice que él rogaba a Dios y lo hacía con gozo. Él dice por vosotros, por los que estaban en Filipos, por la iglesia. Nosotros cuando nos recordamos del colegio, cuando nos recordamos de nuestros ex compañeros del colegio, cuando nos recordamos de los que están en el grupo de Momentos con Dios, cuando nos recordamos de las personas que conocemos, ¿nos recordamos con gozo o nos recordamos con enojo? ¿Cuál es nuestro sentimiento? ¿Cuál es nuestra emoción cuando nos recordamos de las personas que conocemos? Como humanos, puede ser que de repente nos hayan lastimado y entonces estemos heridos, estemos lastimados y nos recordamos con enojo, puede ser, o puede ser que nos recordemos de ellos con tristeza porque tal vez en nuestro corazón hay amor hacia esas personas, pero esas personas nos han lastimado. Pero aquí estamos aprendiendo que aunque nos cueste como humanos, debemos aprender a amar a las personas que nos hacen daño. Entonces, rogarle a Dios con gozo por esas personas que posiblemente nos están haciendo daño. Y luego nos dice también de que él está persuadido de algo, pero dice, vamos a leer el 3, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Luego en el 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. ¿De qué estaba persuadido Pablo? Dice que él estaba persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nos damos cuenta, en el 5, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros nos llamamos evangélicos. ¿Por qué? Vamos a ver primero qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, o sea, son noticias. ¿Noticias de qué? Y no solo son noticias, sino que esas noticias dice que son buenas. ¿De qué se tratarán estas noticias? Que lo que llevan es un buen mensaje, es una buena noticia, es algo bueno. Estas noticias hablan del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo.
y cómo debe de ser recibida esta salvación. Esta salvación dice que es recibida o se recibe por la fe sobre la base de la muerte expiatoria, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. Cuando nosotros damos ese mensaje de salvación a las personas solo pueden hacer dos cosas. Una, que es lo que se espera que las personas hagan, es escuchar esa buena noticia que damos. Dos, creer esa noticia. Creer es confiar en que lo que la Biblia dice es verdad, porque es Dios quien lo está diciendo por medio de nosotros, pero es Dios quien lo escribió allí en la Biblia. Y luego, primero escucha, luego confía, y al confiar debe tomar una decisión, ya sea recibir ese mensaje o rechazarlo. Pero una de dos debe de hacer la persona, o recibe el mensaje de Dios o lo rechaza, pero no hay nada intermedio. Toda persona que escucha el mensaje de Dios lo recibe. Nosotros que ya recibimos el mensaje de Dios, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, que fue recibir ese mensaje, recibir esa buena noticia del Evangelio. Y quienes no lo han rechazado, quienes rechazaron no están haciendo lo bueno, no hacen lo correcto. Luego Pablo dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Quiénes son todos vosotros que son participantes con Pablo acerca de la gracia de Dios? Cuando dice todos vosotros, recordemos que él le estaba escribiendo esa carta o le escribió esa carta a la iglesia que está en Filipos. Ellos sí creyeron en ese mensaje de las buenas nuevas y lo recibieron. A ellos es a quienes Pablo les dice que son participantes con él de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es aquella disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso. Disposición, dice, amistosa de la que procede el acto bondadoso. ¿Quién tuvo ese acto bondadoso? Dios. ¿Quién tuvo esa disposición de hacer amistad con el hombre? Dios. ¿Por qué gracia significa tener esa disposición amistosa? Recordemos que cuando Adán pecó, hubo una ruptura de esa amistad que Adán tenía con Dios. En ese momento que hubo esa ruptura y quedó rota esa amistad, a ese rompimiento de la amistad es a lo que se le llama muerte. Por eso fue que Dios le dijo a Adán que en el momento en que él tomara la decisión de desobedecerle, iba a quedar esa amistad rota, iba a quedar muerto, separado de Dios. A veces a las personas les cuesta entender que muerte es lo mismo que separación. Cuando Dios le dijo a Adán que iba a morir, era porque en ese momento su amistad se iba a terminar. Esa relación que tenían se iba a acabar. Y el problema es que nos heredó a todos esa enemistad. Por eso es que nosotros nacemos enemistados con Dios y se necesita
el ser humano necesita volver a restablecer la amistad que se perdió cuando Adán pecó. A eso entonces se le llama gracia, a esta disposición que Dios tuvo de enviar a su Hijo para restablecer esa relación que se rompió. Por eso, en la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, venció a la muerte. ¿Qué significa eso de que venció a la muerte? Si muerte es separación del hombre con Dios, lo que Dios hizo es venir otra vez a restablecer esa separación. Por eso Él venció la muerte, que es separación. Ahora existe la posibilidad de que el hombre pueda volver a tener esa comunión, esa relación, esa amistad con Dios. Y dice que es un acto bondadoso, porque Dios no tenía por qué haber venido a esta tierra a ser humillado. Él no tenía por qué hacer eso, si Él es Dios. Pero Él sintió bondad, porque nosotros estábamos separados de Él. Lo único entonces que merecíamos era ese castigo, porque nos habíamos vuelto, toda la humanidad, a pesar que nosotros no habíamos nacido, nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Y Él vino a hacer la paz con nosotros. A eso entonces se le llama gracia. También gracia lo podemos entender como ese placer o gozo que Él, o sea Dios, se propone para el que la recibe. ¿Quién recibe esa bondad? El ser humano. Y Dios dice que Él se goza, Él siente placer, Él siente gozo, o Él sintió gozo de venir a este mundo, a esta tierra, de tomar un cuerpo humano para poder ir a la cruz. A Él no le importó, y así dice la Biblia, que Él no le importó dejar su trono, despojarse de ser Dios para tomar forma humana y dejarse humillar, dejarse escupir, dejarse golpear por los seres humanos, con tal de que el ser humano recibiera ese acto bondadoso de Él para volver a unirnos con Dios. En esta unión, cuando el hombre recibe ese mensaje de buenas nuevas, que es el que estoy diciendo ahorita, de la unión con Dios, de esa posible unión. ¿Por qué es posible? Porque hay personas que no escuchan, que fue lo que empezamos a decir. Cuando una persona escucha el Evangelio, tiene dos opciones, dijimos. O recibir esas buenas noticias y creer en ellas, o rechazar. A veces las personas empiezan a usar argumentos para rechazar. Empiezan a decir, es que yo no creo, es que la iglesia evangélica no hace obras, y empiezan a buscar argumentos porque lo que no quieren es recibir ese mensaje que Dios está dando. Le quitan crédito a la palabra de Dios. Pero aquellas personas que sí lo reciben son los que hacen las paces con Dios. Por eso es de que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La salvación entonces, por eso es que no se pierde, porque lo que el ser humano necesita es volver a restablecer esa
ruptura que hubo cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, hubo una ruptura de la comunión, de la amistad que había entre el hombre y Dios. Cuando el ser humano recibe por gracia, recibe por fe la gracia de Dios, que es esa disposición que él tuvo de venir a reparar eso que Adán echó a perder. Cuando el ser humano lo recibe, vuelve a haber comunión entre el ser humano y Dios. Por eso es de que esto ya no se pierde, porque lo que el ser humano necesita es volver a restablecer esa ruptura. Bueno, luego, gracia también es o se pone en contraste con deuda. Cuando Adán rompió esa relación con Dios, quedó endeudado con Dios. Y no había nada que él pudiera hacer para restablecer esta comunión, porque el precio es demasiado alto que pide Dios para restablecer esa unión. Es la muerte. Pero esa muerte no la podía sufrir o padecer el ser humano, porque el ser humano era el culpable. El ser humano estaba atestado de culpabilidad, atestado de pecado. Entonces, si el ser humano quedó separado y quedó castigado por Dios, ¿a qué castigo? A vivir eternamente separado de Dios. A eso es a lo que se le llama muerte. Vivir eternamente separado de Dios por lo que Adán hizo. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para restablecer por sí mismo esa unión nuevamente. No hay nada. A veces vemos en diferentes religiones que dice que van a hacer sacrificios y algunos caminan de rodillas grandes distancias, se rasgan, se lastiman las rodillas, porque piensan que de esa forma ellos van a restablecer esa relación con Dios. Y ni siquiera hablan de restablecer una relación con Dios, sino que hablan de que Dios les va a quitar pecados. Pero lo que no saben es que esa relación quedó rota y no hay nada que el ser humano pueda hacer para restablecerla. Por eso fue que Dios tuvo que venir, y a eso Dios le llama que hay una deuda del ser humano para con Dios, y esa deuda no la puede pagar, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para restablecer eso que quedó roto. Alguien decía, si Dios vino y murió, entonces ¿por qué no todos son salvos instantáneamente? Porque así como Adán voluntariamente decidió separarse de Dios, desobedecerle, ahora voluntariamente cada ser humano debe decidir restablecer esa relación con Dios única y exclusivamente por la fe, por fe en el sacrificio de Jesús, únicamente creyendo que ese sacrificio es el único que restablece esa comunión que se rompió. Entonces dice que el hombre se puso, que la gracia se pone en contraste con la deuda. Y de parte del receptor, o sea, de parte del hombre, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe hacer el ser humano al entender que eso es lo que Dios hizo a favor del ser humano? En el ser humano se debe de crear una conciencia de ese favor que Dios
hizo de entregar su vida. Debe de crear una conciencia o un sentimiento de gratitud a Dios. Pero a veces, muchas veces, lejos de crear en el ser humano esa gratitud a Dios por lo que Él hizo a favor del ser humano, lo que crea es el yo no creo que eso sea verdad. O sea, le está diciendo a Dios que Dios es un mentiroso y que no es esa la forma de que el hombre puede ser salvo. Y decirle eso a Dios es lo peor que el ser humano puede hacer. Por eso en la Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable, es el único pecado que Dios no perdona. Y es el pecado de decirle a Dios, no te creo. Y como no te creo, no te voy a recibir como Señor y Salvador. Ese es el único pecado imperdonable y que se hace que el ser humano que rechaza creerle a Dios, lo hace en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que empieza a tocar, por así decirlo, empieza a redarguir en cada ser humano que escucha su palabra, que escucha ese mensaje de salvación, que escucha el Evangelio. Cuando el ser humano lo rechaza, está rechazando a Dios, está poniéndose así con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando a su puerta, está hablándole y el ser humano le rechaza diciéndole que no, que no, que no. Y empieza a rebelarse en contra de Dios. Entonces jamás puede ese ser humano llegar a ser salvo, porque él mismo voluntariamente le está diciendo a Dios mentiroso. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. La rebeldía contra Él. La salvación no se pierde, porque aquella persona que le recibió como Señor y Salvador queda con esa gratitud hacia Él por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces Dios ve con ojos de bondad a esa persona porque está creyendo en Él. Por eso en la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tuvo que hacer ninguna otra cosa para ser amigo de Dios. Lo único que Abraham tuvo que hacer es creerle a Dios, confiar en lo que Dios le dijo, y en ese momento Dios vio con agrado a Abraham. Entonces, lo mismo nosotros ahora. En el momento en que nosotros creemos en ese sacrificio que hizo Jesús a favor de nosotros, también Dios nos lo cuenta por justicia, nos ve como justos. Nosotros somos pecadores, somos injustos, somos lo peor, pero por creerle a Dios, por confiar en Él, en ese sacrificio, porque no estamos rechazando lo que Jesús hizo a nuestro favor, entonces Dios nos ve a nosotros con agrado y en ese momento no solo nos hace sus amigos, sino que nos convierte en sus hijos y nos pone un sello, que es el Espíritu Santo, diciendo con ese sello, son de mi propiedad. Y ese sello ya nadie lo borra. Por eso es que y Dios ejemplifica lo del sello, porque antes, y bueno, todavía se ve. Lo voy a decir en términos de antes y de ahora. Antes, cuando un rey
enviaba una carta, esa carta iba sellada. Digamos que la hoja se juntaba así y el sello abarcaba tanto esta parte como esta otra y nadie podía abrir ese sello, solo a quien iba dirigida esa carta. Pero eso le daba la seguridad a quien recibía la carta que nadie no había sido violentada esa carta. En nuestra época, cuando nosotros vamos a alguna institución a solicitar algo, llevamos una hoja, una copia de la solicitud que dejamos y pedimos que nos lo sellen. Eso nos da a nosotros la garantía de que esa institución nos debe de resolver lo que pedimos porque tenemos la hoja donde ahí dice que nosotros la entregamos y ellos están en la obligación de resolverlo. No pueden decir que nosotros no les hemos solicitado nada, porque ahí está la copia y eso nos garantiza que deben de resolvernos. Entonces, el sello, por eso Dios nos ejemplifica su Santo Espíritu con un sello, para que nosotros tengamos también esa confianza de que como estamos sellados, nadie nos va a quitar ese sello y Dios nos va a recibir porque tenemos ese sello. Lo mismo que las cartas que las personas enviaban. Eso garantizaba que la persona iba a recibir esa carta, el remitente, porque nadie la podía abrir, nadie se podía quedar con esa carta, porque en ese tiempo la persona que osaba quedarse con esa carta, la terminaban ejecutando. En términos bíblicos, nadie puede quitar ese sello, ni nosotros, porque no fuimos nosotros los que nos sellamos a nosotros mismos, sino que fue Dios quien nos selló. Entonces, eso de que la salvación se pierde, no es cierto, porque Dios en toda su palabra de diferentes formas nos deja claro que le pertenecemos a Él. Entonces, la gracia es un donativo que Dios nos hace y que ese donativo se recibe tanto del Padre como de Cristo. Y un donativo es algo por lo que nadie paga. Es un regalo que se recibe sin que quien lo reciba haya hecho algo para merecer ese regalo que se le está dando. Entonces, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Y Pablo daba gracias por todo esto a Dios. Y cuando él dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habiendo dado toda esta explicación, que es de lo que Pablo está hablando, lo que Pablo les está diciendo es que esa obra comenzó cuando ellos oyeron y creyeron, cuando ellos recibieron esa buena noticia, y se perfecciona, inició cuando ellos oyeron y va a seguir hasta el día en que Cristo regrese. Esa buena obra, Dios no la deja de estar realizando en las personas que creen en esa buena noticia. Él sigue perfeccionando a las personas que reciben la noticia. Esa es otra seguridad de que la salvación no se pierde, porque Dios no nos deja a nuestra suerte, sino que Él sigue trabajando en nosotros para cuando Él regrese o nosotros nos vayamos, pero igual cuando Él regrese, Él nos va a presentar perfectos ante Dios. Entonces, eso de que la salvación se pierde no es verdad, porque Dios no nos deja nuestra suerte
porque es el que nos cuida y Él es el que nos perfecciona. Y por eso nos puso ese sello. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana nuevamente para otra reflexión. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que no solo nos lleva a toda verdad, sino que nos da la seguridad de lo que creemos de tu evangelio. Gracias, Padre Celestial. Ayuda, Padre Celestial, a todas aquellas personas que aún no tienen la suficiente confianza en tu palabra, que posiblemente sí ya te recibieron como Señor y Salvador, pero por falta de estudio en tu palabra, por falta de leer tu palabra, se están perdiendo de esa gran bendición de tener la seguridad que tú das de la salvación. Padre Celestial, te pedimos que por medio de los mensajes que ellos escuchen en momentos con Dios o en la radio o cuando lean la Biblia, por ahí tú les alumbres su entendimiento y ellos puedan llegar a ese pleno convencimiento, a esa plena confianza en tu evangelio, en tu salvación, Padre Celestial, en esa buena obra que tú realizas en cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo ese mensaje que tú nos has dejado, pero que es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder leerlo, el poder estudiarlo, el poder saberlo. A veces las personas dicen que es responsabilidad del pastor y no de ellos. Padre, tú dices que es responsabilidad de cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador, leer y estudiar tu palabra, porque por eso tú nos diste a tu Santo Espíritu, para que Él nos lleve a toda verdad a cada uno de nosotros, no solo al pastor. Gracias te damos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Pedro Tun, por haber estado esta noche. Dice, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Muchas gracias, Pedrito. Dios te bendiga también a ti. Salud que transforma. Nuestra amiga Cintia y nuestro amigo Eric también, que Dios les bendiga a ustedes y a otras personas que estuvieron por ahí, pero que no me aparecen los nombres. Feliz noche, hasta mañana.